el coro, Señor, ¿quién entrará? El número 3. ¿Sí se está oyendo bien y viendo bien la imagen? Sí, perfecto. Qué bueno. Ok, vamos a hacer uno más y empezamos. Vamos a cantar el coro, Hay poder en Jesús, el número 6. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay amor, amor, sin igual amor en Jesús, quien murió y resucitó. Hay amor, amor, sin igual amor en la sangre de Jesús. Hay perdón, perdón, sin igual perdón en Jesús, quien murió y resucitó. Hay perdón, perdón, sin igual perdón en la sangre de Jesús. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, quien murió y resucitó. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.
Gracias, Señor. Gracias a Dios. Y gracias a los hermanos que nos ayudan allá. Jocelyn y Brady son las que han estado manipulando las cámaras y la computadora con la grabación. Están volviendo expertas. Sí. Gloria a Dios por las hermanas y los hermanos que Seguro que sí. toman su tiempo para poderlo hacer. Ajá. Lo están haciendo para la honra y gloria del Señor. Amén, así es. Y Señor los ayude, Señor las siga Usando. bendiciendo y usando para la obra de Él. así deseamos y esperamos, seguro que sí. Estamos muy agradecidos por ellos, ya que no podemos hacerlo, pero el Señor pone El deseo en ellos, sí. Gracias a Dios. de poderlo hacer. Gloria a Dios. Les comento también que ya empezaron los trabajos de arreglo del apartamento de la iglesia. Bien, qué bueno. Bueno, Vamos a ver que esperamos que en un mes los completen. Ese es el tiempo que se ha propuesto, ¿no? le puede dar mes y medio también. Ah, Se le puede dar un poquito más de tiempo. un mes y medio nos aguantamos, ok. Bueno, esperamos que sí. Que salga. Ok, ¿hay algún motivo especial de oración que quieran mencionar? Para tomar nota. Sí, Mario. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, Mario. Yo lo que quiero dar es agradecimiento hacia Dios porque los resultados de los ultrasonidos de mi papá, pues gracias a Dios que nomás salió un poquito la próstata un poco grande, pero que no es maligno. Entonces Sí. le recetaron unas pastillas que él va a tomar por un tiempo indefinido, dice. Entonces, gracias a Dios que no fue nada grave. Entonces, y nomás que sus riñones, pues dice que se están haciendo un poco pequeños, pero que tiene que tomar suficiente agua para que también se normalice, y también le dejaron unas pastillas también para eso. Entonces, le quiero dar muchas gracias a Dios y gracias a todos los hermanos que siempre nos ayudan en sus oraciones, y estoy muy agradecido con Dios y con todos ustedes Seguro que sí, Mario. por estar orando por todos nosotros, y gracias a Dios, pues no fue de gravedad lo que tuvo mi papá. Bueno, amén. gracias a Dios, amén. Qué bueno. Sí. De gravedad. ¿Algún Yo otro quiero- motivo? Sí, Luz Dolly. Sí, pastor, recuerda que le habíamos dicho de petición, oración por la familia de Familiares, sí. mi sobrina. Me habló ella, me mandó un mensaje que ya todos, pues, sí tuvieron, pero, ¿cómo dice? El COVID, pero no les dio a la mamá, más que todo a la abuela. Ajá. El niño ya está mejor, gracias a Dios, y ya van poquito a poco recuperándose. Sí. Que les agradece mucho todas las oraciones que tuvieron y que Qué seguimos bueno. orando. Sí, pastor. Y mi sobrina, la hermana, la hija de Marta, pues ella están haciendo los exámenes para ver cuándo la tienen que operar o qué le tienen que hacer, pero está trabajando ahora, gracias a Dios, y ahí va. Bueno, esperamos que sí. Ujú. Gracias a Dios. Ok. Esther, Guillermo, bienvenidos. Gracias. Ya se fueron a un trigal, ok. Es que acá no se ha oscurecido. ¿Está bien? Ok. Se ven bien ahí. Gracias. ¿Y motivos de oración? Clara. Sí, pastor, Sherlyn está aquí con nosotros también el día de hoy y ella quiere pedirles que nos ayuden en oración. Va a empezar un trabajo. No, pues no ha sido de que nosotros hemos querido que trabaje, pero salió una oportunidad de trabajar en un restaurante.
y entonces va el viernes a entrenarse, va viernes, sábado y domingo nada más, va a trabajar los 3 días de fin de semana. Y pues esperemos en Dios que le vaya bien, y yo le digo también que todos sus planes que tenga, que lo ponga en las manos de Dios, que ella sabe que Dios es el que le ha ayudado siempre, y cual sea el propósito de este trabajo para ella, que ella sepa desempeñar su trabajo, y pues yo sé que es primera vez que va a trabajar así ya en un restaurante, porque no había trabajado así. Y el viernes se va a ir a entrenar y a ver qué pasa. No queremos tampoco que trabajara, porque pues le dijimos que si trabaja no va a poder, por el estudio, pero ella dice que no va a ser muchas horas, y pues encomendarle mucho a Dios. Ok, eso sí, que no descuide el estudio. Sí. Saludes. Ok, pastor. Bueno. ¿Algún otro motivo, hermana Sara? Sí, hermanos, yo tengo un agradecimiento hacia el Señor. Algunas semanas atrás les pedí que oráramos por un proyecto que tenía Evita en mente. Ajá, sí. Y ella pues andaba buscando comprar su condominio. Ajá. Y gracias a Dios pues al final ya lo encontró, y ya el cierre es el 15 de abril. Oh, fue rapidito, qué bien. Rapidito, sí. Entonces estamos muy agradecidos porque después que vimos muchos, anduvimos con ella ayudando, pero al fin Dios puso el que realmente Dios tenía preparado para ella. Sí. ¿Allá mismo en Chicago? Sí, aquí mismo en Chicago. Sí, porque le queda cerca de los hospitales, y como ella trabaja más que todo en los hospitales, varios hospitales. Sí, moviendo. Buscó un área donde no le tocara no fuera muy lejos, muy difícil. Se quedó aquí mismo. Ok. Sí. Bueno, felicitaciones. Sí, ella les manda un saludo y gracias, porque tanto las damas como en los miércoles estuvimos orando para que se realizara, y ya, gracias a Dios ya. Se realizó. Qué bueno. Gracias a Dios. Sí. ¿Algo más? A Claudia le pusieron la vacuna hoy, la primera. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, pastor? Bien, parece que bien. Ah, qué bueno. Sí, sí, señora. Gracias a Dios. Qué bueno. Entonces, vamos a orarle al Señor y tengamos en cuenta estas peticiones. No olvidemos a Eunice también y a su hija Gloria. Eunice sigue delicada. Oremos. Oremos por los enfermos, pastor, porque aunque a veces no lo decimos, pero nuestros cuerpos tenemos algo en el cuerpo y todos sentimos dolencias en el cuerpo. El Señor lo sabe, lo conoce, pero cuando oramos así en grupo, se siente la presencia del Señor más cerca de nosotros. Seguro que sí. Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por poner en nosotros el deseo y la motivación de podernos reunir de esta manera, y gracias, Señor, por este medio en el que podemos mantenernos conectados. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que están presentes ahora en directo, y, Señor, poder en la unidad de tu Espíritu ser animados y reconfortados, Señor, en tu fuerza, en tu espíritu para seguir adelante. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros. Y, Señor, en estos momentos, en obediencia a tu palabra, las ponemos delante de ti, especialmente, Señor, por las aflicciones de aquellos que están cercanos a nosotros, por la salud, Señor. Ponemos delante de ti a Eunice, Señor. Tú sabes exactamente lo que está sucediendo en su cuerpo y la situación que están viviendo. Y te rogamos, Señor, por ella y por Gloria y por el resto de la familia, Señor, que se ven afectados. También, Señor, por todos aquellos que estén padeciendo, Señor, de alguna dolencia, especialmente entre nuestra familia.
Recordamos a los familiares de Luz Dolly, señora, su sobrina, y también, señora, a este niño que ha sido afectado por el COVID, pero que gracias a Dios, Señor, se está recuperando. Ponemos delante de ti, Señor, también el proyecto de trabajo de Sherlyn. Señor, te rogamos una protección especial para esta jovencita tuya, Señor. Ayúdale en su lidiar con las cosas de la vida cotidiana, con este trabajo, Señor, y también que pueda seguir adelante en su progreso escolar, en su progreso académico. Gracias te damos por la recuperación de la mamá de Clara. Seguimos rogando para que siga recuperándose y también te damos gracias, Señor, por los resultados alentadores de los exámenes del papá de Mario y que todo, Señor, salió negativo. Rogamos que tú, Señor, continúes poniendo tu mano sanadora sobre aquellos que lo necesitan. Te damos gracias por eso, al igual que nos unimos también en gratitud con Sara y con Jorge por la consecución de este condominio, Señor, para Eva, como era el proyecto que tenía. Gracias por la provisión que tú has hecho sobre eso. Tú sabes, Señor, las necesidades de tu pueblo, sabes las necesidades de tu iglesia, Señor. Las ponemos delante de ti. Tú sabes, Señor, que hay muchos entre nosotros que a veces no mantenemos el mismo contacto tan cercano. Te rogamos por ellos, Señor. Te rogamos por la hermana María Batres y también, Señor, ponemos delante de ti el trabajo, este proyecto que están realizando Milsa y toda la familia, Señor, del restaurante. Ayúdales y especialmente, Señor, que puedan mantener claridad en que tú eres la prioridad de todo. Sí. Te rogamos, Señor, por todas las familias de la congregación, por las situaciones familiares, que tú, Señor, seas el mediador en todo lugar. Que tu bendición, tu cuidado nos acompañe a todos, que tu Espíritu, Señor, la presencia tuya en medio nuestro, nos ilumine para el estudio de tu palabra y que seamos nutridos a través de ella. Sí. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Para el día de hoy, mis hermanos, se me ha ocurrido que hagamos algo, alguna vez lo hicimos, pero yo creo que vale la pena hacerlo otra vez. Es de pronto hacer un seguimiento del sermón, o por lo menos del texto, de los textos que usamos para el sermón, porque suscitó algunas preguntas, ¿sí? Algunos estaban preguntando sobre eso, y sería bueno que volviéramos a mirar esos textos, y en esta oportunidad en las que ustedes pueden responder y hacer preguntas directas, pues pudiéramos conversar sobre eso. Yo creo que una de las cosas que siempre tenemos que insistir es en el que podamos mirar la palabra de Dios, podamos nutrirnos directamente a través de ella, que podamos mantener eso como un hábito, ¿sí? No solamente leer por leer, pero leer, estudiar, analizar y ver de qué manera Dios nos está hablando de una u otra manera. Entonces, vamos a hacer eso en el día de hoy. Vamos a volver sobre el texto los textos de la escritura del sermón del domingo. De la serpiente. De la serpiente, sí. ¿Se acuerdan las citas o no? Aquí la tengo, número 21 del 4 al 9. Muy bien. Excelente. Juan 3 del 10 al 21. Correcto. Sí. Por lo menos vamos a hacer de... Entonces vamos a releer el texto. Número 3. Repite el texto, por favor.
Sí, números Números. 21. 21 del 4 al 9. Mi Biblia no tiene números. Del 4 al 9. ¿Por qué no se dice? ¿Me entiendes? Si necesita, allí está el texto en la pantalla. Me tome todo, calma, tranquila. Ok, dice números 21 del 4 al 9, dice, los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Dios intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Vamos ahora a Juan 3. Vamos a leer del 10 al 17. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Juan qué? Juan 3, 10 al 17. No, 16. 3, 10 a 17. Lo vamos a buscar primero, pastor. Ok. El que lo encuentre primero, léalo. Del 10. Del 10 al 17, sí. 17. ¿Qué ver? De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Oh. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Amén. Antes de seguir adelante y proponerle las preguntas para reflexión, quisiera oír si hay inquietudes de esos dos textos, si hay preguntas que quieran hacer de esos dos textos que leímos. El pastor, inquietudes de que, ¿por qué? O sea que siempre estaba una estatua, ¿verdad? De bronce. Pero la serpiente mordía a la persona y al mirar a la estatua, él se salvaba o... El Señor mandó una plaga de víboras. Sí, de víboras. Una plaga, víboras por todo lado y empezaron a picar a la gente, a morderla y la gente
parece de que los que eran mordidos por la serpiente tenían una muerte muy desesperante, ¿sí? Morían y obviamente, usualmente cuando, según el tipo de serpiente, una picadura de serpiente, quien muere por una picadura de serpiente es una muerte bastante dolorosa, penosa, porque todas las células se van deteriorando mientras pasa el veneno por toda la sangre. Pero justamente la estatua era otra. Dios le dijo a Moisés, haga una estatua de bronce, una serpiente de bronce, ¿sí? Póngala y así lo hizo, él la puso en el extremo de un palo y sostenga la imagen de la serpiente de bronce, y el que mire la serpiente de bronce va a ser salvo. Sí, ese es. Pero no será, pastor, que es por ahí donde los católicos, cuando se postran ante una estatua, le piden sanidad, le piden cosas, pensando en que la estatua, como lo han leído aquí, de que mucha gente, yo pensaría de que al ver la estatua yo voy a ser sana. Leyendo aquí, que al ver a la estatua yo me voy a sanar, y podría yo pensar que la estatua es la que me va a sanar. Pero ¿quién ordenó? Y esa es parte de la pregunta. ¿Quién ordenó hacer la estatua? Sí, la ordenó el Señor. Ajá. La ordenó Dios. Pero lo sabían los israelitas que él había ordenado eso. Lo sabía Moisés. Ajá. El pueblo también, porque el pueblo también. Porque si le ponen cuidado al texto, dice que ellos le clamaron a Moisés que interviniera con Dios, ¿sí? Y reconocieron su pecado y le clamaban a Moisés que intercediera a Dios. Sí, números 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se sentiría Moisés, siguiendo esa línea de pensamiento? ¿Cómo creen ustedes que se sentiría Moisés al Dios haberle ordenado hacer eso? Yo hice el miércoles pasado, hice una, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ese fue el domingo, del domingo. Ya, fue del domingo. Ajá. Yo hice un análisis de todo eso. Ok, Dios no hace una estatua de bronce que le dice a Moisés que lo haga, porque la estatua los va a salvar. Es la acción, la única acción que tiene Dios para llamar la atención de los israelitas. Okay. Porque todavía vienen de esas profundidades en las cuales ellos creían en los amuletos, en los dioses de piedra, en toda cosa que no tenía vida. Entonces, para atraerlos y llamarlos, le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, para llamarles la atención, porque es la única manera que ellos iban a entender. Ajá. Ellos iban a querer que la serpiente los iba a salvar, pero no era la serpiente. Era más que nada por la obediencia a Dios, que miraran, pero no era la serpiente. Porque la serpiente no estaba muerta, era una estatua, eso era lo que era. Ajá. Pero era la única manera. Por eso cuando Cristo viene a la tierra y es crucificado y es muerto en la cruz, por eso después había que quitar todos los santos, había que quitar todo lo que no tenía vida, todo aquello que adoraba el ser humano, porque ya nada más
nada más había uno solo. Sí ¿Quién tiene podía? bóveda ya. Sí. Esto sí tiene bóveda ya. ¿Ah? ¿Aló? Había una sola persona que es el que iba a salvarnos. Y era Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien, sí, ese es un análisis muy extendido de todo el proceso que fue parte de lo que compartí con ustedes en el sermón, ¿no? Pero hay una cantidad de detalles aquí muy interesantes, porque en el momento en que esto está sucediendo, Dios le había dado la ley ya a Moisés y le había dado la ley al pueblo. ¿Y qué decían los mandamientos? No tengas dioses ajenos. No te vas a hacer imagen de nada de lo que esté ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo ni debajo de la tierra. Era parte de los 10 mandamientos. Entonces, para Moisés fue un conflicto. Claro. Bueno, Señor, usted, es decir, yo creo que no está expresado allí, pero es, Señor, usted le manda al pueblo, nos manda la ley, nada de adorar ídolos, imágenes, ni nada de esto. Y ahora usted me manda a mí a hacer una serpiente para que la gente la mire. Pero hay una cantidad de mensajes allí involucrados que es importante que analicemos. Y es por qué precisamente la imagen es la de una serpiente. ¿Sí? Porque era lo que los estaba mortificando. Es lo que le estaba, era la prueba. La causa del mal, ¿no es cierto? Sí. Claro, la serpiente. Sé que algo similar a lo que estaban viendo, a lo que estaba ocurriendo para que se familiarizaran con lo que estaba pasando. Lo que piense. La misma causa del mal se la recuerda allí. Sí. Y cuando Jesús, porque es un pasaje corto, ¿me entiendes? Aquí en Números, no se repite en Éxodo, solamente allí, pero Jesús lo trae a colación compartiendo con Nicodemo. ¿Ve? Y dice, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y es fascinante pensar de que Moisés puso la imagen de la serpiente salvadora, por decir así, en un madero, y quien mirara en ella fuese salvo. Y por otro lado, Jesús también lo pusieron en un madero, fue levantado allá en el monte, y ahora no es solamente mirar a Jesús, pero creer en Jesús. ¿Sí? Ahora, la analogía es tremendamente poderosa la que hace Jesús con la serpiente, de que es el pecado, por el pecado Jesús está en la cruz. El pecado es muerte. Y Jesús es puesto en ignominia, en la más baja de las categorías de ejecución de los romanos, en una cruz, en un madero. Los planes de Dios y la forma como Dios hace las cosas es tremenda. Y Jesús usó ese episodio de allá del Antiguo Testamento de esa manera. Pero es importante que miremos también otros detalles de ese episodio en Números. ¿Por qué? Podemos preguntarnos, y aquí les comparto las preguntas. Déjenme tratar de ponerlas acá, si las encuentro primero. El hecho de por qué Dios se enojó tanto con el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios se enojó tanto con el pueblo de Israel?
que le mandó esta plaga tan tremenda? ¿Qué piensan ustedes? Porque eran... Por la desobediencia. Estaban hablando mal de las Ujú. cosas. de las cosas que... Encima, De la como ingratitud de ellos también. Estaban inconformes. Ok, estaban conformes con la comida, con todo lo que, ¿no? Dios los estaba alimentando en medio de ese desierto y de todas maneras se estaban quejando. Y nada les conformaba. ¿Qué lo dice? sí, según el texto, déjeme lo leo en Salió aquí a la Biblia. Yo pienso dice, la ingratitud del pueblo. ajá, Pensaban solo en la comida que había allá, pero no se acordaban cómo estaban de esclavos. Se les olvidó pensar más en la comida, pensaron. ok, tomen un momento para leer los versículos del 1 al 3. ¿Sí? Versículos del 1 al 3 en Números 21. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel, es decir, el pueblo de Israel, por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción, creo, sí. Le ponemos cuidado allí a lo que dice. Sí, ellos Si le ponemos cuidado, en los versículos que preceden a lo que a esta experiencia de la serpiente de bronce, el pueblo había tenido una victoria, ¿no es cierto? Venían de haberle ganado la pelea a los enemigos que se opusieron porque ellos iban camino a la tierra prometida, obviamente, desde Egipto, y al atravesarse por allí, esta gente de el rey de Arad se opuso a ellos y les planteó problema y tomó prisioneros, y el pueblo clamó a Dios. Y Dios tuvo misericordia y dejó es decir, permitió que el pueblo le ganara a este rey. Ahora, mirando un poco la trayectoria de ellos, la tierra que seguía por la que tenían que atravesar era la tierra de Edom. Entonces Moisés decidió que no iba a atravesarse por Edom para no pelear con ellos, sino que se fue rodeando la tierra de Edom, como dice más adelante. ¿Sí? bordearon el territorio de Edom. En el versículo 4 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Oh, ahí empezó. ¿Sí? Ahí empezó la lucha. Ahí empezó, porque ellos venían muy envalentonados, porque le habían ganado a los otros. Sí. Moisés seguramente por orden de Dios le dijo, vaya hacia alrededor de Edom, no se atraviese por Edom. Y parece que al pueblo no le gustó esa cosa. No les gustó, empezaron a protestar. Ajá. Entonces allí empezó la protesta. Sí. ¿Ve? Que no había pan ni agua. Venían muy envalentonados pensando que ellos habían sido los que habían ganado, sin olvidarse que fue Dios quien le dio esa capacidad. Y entonces, no, me imagino a la gente diciendo, vea, lo hubiéramos atravesado y hubieran ahorrado camino, obviamente, porque era bastante el desvío. Y entonces empezaron a protestar contra eso y contra la comida. Dice, el pueblo se desanimó del pueblo por el camino.
y empezaron a protestar contra Moisés, protestar contra la comida. No era la primera vez, ¿sí? Esta es la segunda vez. Y en realidad, si uno mira la historia, estos son los hijos de los primeros que protestaron. Esta es la segunda generación. ¿Me entienden? Ahora, curiosamente, en la primera generación, la protesta de ellos, esta comida es muy aburrida, ¿sí? El maná. El maná, esta comida es muy aburrida, pero estos fueron más allá y dijeron, está pésima. ¿Sí? Está pésima esta comida. Y cuando uno reflexiona acerca del maná y estudia acerca del maná, es curioso porque no hay nada. Es decir, los investigadores bíblicos y científicos también que miran en la Biblia, dice de que no hay exactamente nada de lo que es alimento que se pueda comparar al maná. Es decir, fue alimento de Dios, fue una creación de Dios para el pueblo de Israel. Porque, es decir, ni en ese tiempo, ni ahora, ni en ningún otro pueblo vecino se habla del alimento parecido a eso. Dicen que eran como hojuelas, ¿sí? Como avena o algo, pero ese maná tenía todos los nutrientes, tenía todos los elementos que necesitan para que ellos siguieran vivos, ¿sí? Y seguir adelante. Y eso lo hace pensar a uno, lo hace pensar a uno en que en las cosas de Dios, ¿sí? Porque el alimento que Dios le da a uno, su palabra, su bendición, la llenura de su espíritu, no hay nada humano que lo pueda comparar. Pero son muchos los que dicen esto está muy aburrido, ¿no es cierto? Muy aburrido las cosas de Dios. Y muchos anhelan otras épocas, sí, muchos hasta dicen cuando no era cristiano me iba mejor, dicen algunos, o era más divertido cuando no era cristiano. Pero me hace acordar del pueblo de Israel aquí, porque Dios estaba haciendo el suministro completo para ellos, el nutriente que ellos necesitaban. Y el pueblo estaba empezando a protestar. Entonces vemos dos cosas. Número uno, vemos un pueblo que se envalentona pensando que ellos son los que son capaces de hacer las cosas, ¿sí? Me hace acordar cuando voy en la bicicleta. Usted sabe, a veces cuando uno no le pone cuidado, pero cuando uno va en bicicleta, si el viento le está pegando de frente, qué cosa tan dura es. Y si le toca uno subir, qué cosa tan dura es y uno sufre. Pero si el viento le está pegando por detrás, uno va bien suave y va, pero entonces uno se cree, uy, estoy muy bien, estoy muy fuerte, y se olvida que es el viento, ¿sí? Así le pasaba a Israel. Entonces, no, ellos ganaron, le ganamos a este pueblo y pensaban de sí mismos en sobreestima, ¿no? Y entonces entraron a criticar lo que Dios tenía para ellos. Sí, la provisión de Dios y especialmente quebrantaron la confianza que debían tener en Dios. No le estaban creyendo a Dios, ¿sí? No le estaban creyendo a Dios. Y eso fue crítico. Dice, el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. Es decir, una medida tremendamente drástica. Sí. Entonces, no nos olvidemos de esa parte, de que el pueblo estaba desconfiando de la provisión de Dios. Y el resultado de eso fue muerte. De la misma manera como el pueblo se olvida de Dios, como nos olvidamos de Dios, y el pecado puede ser la destrucción de nuestras vidas y nuestras familias y de aquellos que están
están alrededor nuestro. Antes de que se me olvide, y volviendo al tema de la estatua de bronce, de la serpiente de bronce, como les compartía en el domingo, hay esa tendencia en los humanos a adorar una forma física. Y me encontré algo curioso, estoy tratando de encontrar el versículo acá, creo que es en Primera de Reyes, capítulo 18, no estoy seguro, pero mirando ese texto me doy cuenta de que el pueblo de Israel guardó esa serpiente. ¿Me entienden? Guardó esa imagen de la serpiente y parece que algunos le adoraban y le rendían tributo, porque otro rey más adelante mandó a que destruyeran esa estatua. Sí, creo que es. Déjeme chequear aquí mis notas. Porque a pesar del mandato de Dios, ellos seguían adorando la estatua. Persistían volver a ser adoradores de ídolos. Ajá. Persistían. No aprendían. No tenían confianza en Dios. Déjeme, le busco aquí, deme un segundito. ¿Dónde fue que la vi? La apunté, pero no recuerdo. Primera de Reyes. Y es la otra referencia que se vuelve a hacer a la estatua de bronce. ¿Qué se me hizo? Aquí no están las referencias. Se me perdió. Pero el rey Ezequiel, creo que Ezequías, hizo destruir esa estatua de bronce. Déjame ver si la hallo. Porque el pueblo siguió siendo tendencias idólatras. Oh, aquí la tengo. ¿Reyes qué? Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Quitó 4. Quitó los altares paganos. Sí, Ezequías, desde el versículo 3, dice: Ezequías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes de la diosa Cera, además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. ¿Qué les parece? Estaban graves los israelitas. Entonces no es de balde de que con el pasar de los tiempos diferentes grupos mantengan esas tradiciones de adorar imágenes, prenderle velas, quemar incienso. Es parte de la naturaleza humana, pero no es la voluntad de Dios.
Y Ezequiel hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y estamos hablando de que desde la época de Moisés hasta la época de Ezequiel han pasado por lo menos 1000 años. ¿Sí? Habían guardado esa imagen por 1000 años y le seguían quemando incienso. Así de que era abominación para el Señor. Entonces, la otra parte, déjeme, trato de ubicar. ¿Cuál? Se perdió. ¿Sí ves? ¿No? Sí lo hay. Sí. O sea, ¿alcanzan a ver allí bien las preguntas? Sí. ¿Dónde están? Dios. ¿Qué utilizó Dios? Entonces hemos respondido a la primera, ¿por qué estaba Dios tan enojado por la queja del pueblo? ¿Por qué utilizó Dios un símbolo de muerte para traer curación? Y así como lo podemos comparar con Jesús también fue un símbolo es decir, la cruz, Jesús en la cruz era un símbolo de muerte y símbolo de pecado. Y Jesús en la cruz trajo salvación para aquellos que pusieran los ojos en el Señor. Y pues de esa manera se compara el Hijo del Hombre como la serpiente en el desierto. Sí. La gente en el tiempo de Moisés miró la serpiente y era sana. En el tiempo de Jesús y en la misión de Jesús era de que aquellos que creyeran en él, como dice el versículo 14, ¿sí? Tuviesen vida eterna, así como Jesús fue levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Entonces, esa es la respuesta. Pastor, Y dígame. aquí en Génesis dice que la serpiente es un símbolo del juicio. Ok. El pecado. El bronce representa el juicio divino como el altar de bronce. Es un tipo de bronce, es un tipo de Cristo quien fue hecho pecado por nosotros. Esa es exactamente la comparación, sí. Pero obviamente lo que tenemos que dejar en claro, es que nosotros no necesitamos imágenes que adorar, ¿no es cierto? Nuestra vista y nuestra fe tiene que estar en el Señor Jesús y nada más. Sí. Así de que que nadie guarde debajo de la cama todas esas imágenes o porque créanme, yo he sabido de cristianos que guardan sus cositas del pasado para seguir adorando así. Sí, no necesitamos eso. Ok. En su opinión, ¿por qué creen ustedes que Juan 3:16 es un versículo tan popular? Juan 3:16. Es el versículo evangelizador. Ajá. ¿Qué es donde? Al mundo que haga su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Cristo tenga vida eterna. Porque en ese versículo nos muestra el Señor que solo hay solo una persona que fue nuestro Señor Jesucristo, quien dio la vida por nuestros pecados. Fue el único. No hemos escuchado de nadie más que... Juan 3:16.
Y Él fue el único que nos ama, porque de tal manera Dios la vida. Bueno, que no está ahí ahorita. Por todos los pecadores. Sí. Y por eso es que creemos en Él, confiamos en Él y no amamos, no adoramos. Cuando venimos a Él, venimos a clamarle, le clamamos a Él, a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No tenemos que andar pidiendo en otro lado, ni en las imágenes, porque gracias a Dios llegamos un día a un entendimiento de que somos hijos del Señor y solo a Él tenemos que, como yo tengo solo un padre, tuve un padre, solo tuve una madre. Igualmente es el Señor, solo lo tenemos a Él. Y el único, su Hijo Jesucristo. Amén. Juan 3:16 comúnmente lo llaman el Evangelio en miniatura. Porque allí en ese versículo se describe todo lo que es el plan de Dios para la humanidad. Sí. Dice, de tal manera o tanto amó Dios al mundo. El amor de Dios se muestra por el mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Es la síntesis del Evangelio, todo el propósito. Cuando miramos, por ejemplo, la Biblia, el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. El plan de Dios de salvación desde el principio, desde la interacción con Adán y Eva, Dios había planeado el Mesías, ¿sí? Y entonces viene toda la línea del Mesías, lo que llaman la línea mesiánica, ¿sí? Hasta llegar a Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Todo el Nuevo Testamento es sobre Jesús, ¿ve? Ya sea la historia de Jesús o lo que va a pasar al final de los tiempos en Apocalipsis, con la manifestación en la segunda venida de Cristo. Y la presencia de Cristo en la tierra, el propósito era redimir al mundo, volver al mundo a lo que era al principio, en su relación perfecta con Dios. Entonces, cuando los seres humanos entran en comunión con Dios, creyendo en Jesucristo, alcanzan la redención y vuelven a ser como Dios los había diseñado que deberían ser. Y por eso, como decía Esther, este versículo puede ser el versículo evangelizador. Una de las estrategias que uno puede usar para compartir el evangelio con ese versículo es hacerlo leer a una persona, y cuando dice Dios amó al mundo, significa que nosotros estamos incluidos, ¿sí? Y cambiar el mundo por el nombre de la persona, ¿sí? Porque tanto amó Dios aclara que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que si Clara cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Por tanto, porque tanto amó Dios a Jorge, que dio a su Hijo unigénito para que si Jorge cree en Él, no se pierda, pero tenga vida eterna. ¿Ve? Se puede usar de esa manera para evangelizar, porque allí se condensa todo el sentir del evangelio. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Aquí en el mismo versículo, pastor, en el 36, el último dice, del 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ajá. Ese es Juan 3. Juan 3. ¿Ah? ¿Es Juan 3 qué? Juan 3, 3:36. Ajá, al final, sí, el capítulo. Al final, sí. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. La ira de Dios Será sobre él. Y aunque tenemos que pensar en esa imagen, porque a veces pensamos en un Dios castigador,
Acuérdense de que lo que llamamos castigo ya está programado, ¿sí? Que son las consecuencias de la desobediencia a Dios. Dios no está ya con un palo para darnos un garrotazo si Ya, el que hacemos cree mal, ¿no? en el Hijo, Ya están las consecuencias. pero el que rehúsa creer en el Hijo. Ok. ¿Quieres repetir lo que dijo Guillermo, que no le oímos? Pues lo cerré porque No. precisamente estaba como repitiendo lo que el hermano Jorge dijo. Pero Ok. no, si en el este es el en el qué? 36, sí. En el 36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, o sea, el enojo de Dios estará sobre él, sobre el que no cree en su Hijo. ¿Sí? Dios está sobre él. Sí. Ok, hermanos, hermanas. Muy bien. Tenemos vida eterna, pastor. Amén. Amén. Ese es el Creemos mejor que- regalo. Mejor No importa lo que le pase al cuerpo, no importa lo que sufrimos acá o las dificultades que podamos tener, nuestra mira está en la eternidad. Sí. No necesitamos la serpiente de bronce ni el No. becerro de hierro de bronce. No la necesitamos. Pues gracias, hermanos, por sus contribuciones y ¿qué les parece si seguimos haciendo de esta manera? Usamos los textos del domingo, y compartimos y ampliamos si hay preguntas. Luz Dolly, ¿iba a decir algo? ¿Ah? No, pastor, muy buena, ¿Sí? muy buena la idea, sí. Ok. Para que no haya confusión de que la serpiente o que la adoramos, eso. Me pareció muy buena la explicación y así desposadita. Ok. Bueno, Gracias, pastor. a ustedes también. Ok. Y es mejor así porque los domingos oímos el mensaje, pero a ratito a mí se me olvidó. Pero está buena la idea, pastor. Bueno, Sí, bueno. vamos a hacerla entonces. Sí, no enfrascarnos todavía en un libro específico, pero usamos los textos. Y yo creo que eso enriquece la reflexión. Sí. Amén. Entonces, atentos los domingos, ¿ok? Amén. Pastor. Ahora vamos a poner notas. Ok. No, y es válido. Tienen preguntas, háganlas, porque es la única manera de salir de dudas, ¿ok? Amén, pastor. Bueno. Vamos a orar entonces y cerramos la reunión aquí. ¿Está bien? Amén. Bueno. Arriba. Oremos. Señor, gracias nuevamente por la bendición de tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu palabra y Señor, abre nuestro entendimiento siempre para entender lo que tú tienes para nosotros y especialmente nuestra voluntad para obedecerte, servirte y nutrirnos, Señor, a través de esta experiencia de compartir juntos. Que tu bendición esté con cada una de las familias representadas en esta transmisión en directo, pero también a todos aquellos que tengan la oportunidad de vernos. Que tu bendición nos acompañe ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Bye. Feliz noche, pastor. Feliz noche a todos. Señor les bendiga. Amor. Okay. Feliz noche a Feliz todos. noche. Bye. Ay. Bendiciones para todos. Gracias. Igual.